Yo soy la doctora Silvia Segado, soy especialista en medicina estética, especialista en nutrición, especialista en medicina familiar y en medicina ortomolecular. Una de las cosas de las que vamos a hablar es del plasma rico en plaquetas. Es una técnica muy sencilla, es un producto autólogo, es propio del paciente porque se utiliza la sangre del paciente y con ella se produce la bioestimulación. ¿Por qué es bioestimulación? Porque estoy estimulando a los propios tejidos con un producto propio del paciente. ¿Cómo se hace? Se extrae sangre de una vena periférica del brazo, igual que como cuando vamos a hacer un laboratorio. Con la misma jeringa con la que hice la extracción, va a unos tubitos que vienen cerrados al vacío del laboratorio. En ese tubito están 2 gotitas de un anticoagulante, que es lo único que no le pertenece al paciente. ¿Para qué se hace? Tiene doble función esas gotitas. Evitar que se produzca un coágulo, que nos haría inútil la utilización no se la podría utilizar a la sangre, y activador de las plaquetas. En el lugar donde yo voy a colocar esas plaquetas, estimula a las células de ese lugar. Ese tubito va a una centrífuga y después que anda unos minutitos en la centrífuga se separan los distintos elementos de la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Dentro de la parte que nosotros vamos a utilizar es el plasma rico, que queda arriba de eso que yo voy a descartar, donde están los glóbulos rojos. Es algo prácticamente incoloro. De todo eso, la tercera parte es la parte que es más rica en plaquetas. ¿Por qué se dice que es rica? Porque tiene entre 600.000 y 1,5 millones de plaquetas por milímetro cúbico. Normalmente tenemos todas esas plaquetitas distribuidas en todo el organismo, pero acá, como van a estar todas juntas en un solo lugar, van a estimular a las células de ese lugar donde yo las coloque, ¿sí? Dependiendo del lugar de donde yo las coloque, va a ser la función que van a cumplir. Fundamentalmente, cuando se utiliza como pro-age o anti-age, como las solemos denominar, va a ir en la cara, cuello, escote y manos. La técnica por la que se coloca en ese lugar es de mesoterapia. Puede utilizarse también con pistola, siempre se utiliza una agujita muy pequeñita. Esta técnica es muy simple, no tiene peligro de contaminación, no tiene peligro de reacción alérgica tampoco, porque es un producto propio del paciente, entonces no voy a reaccionar contra algo propio y no se contamina porque ese tubito donde fue la sangre yo lo destapo recién cuando voy a utilizar el plasma. Entonces con eso evito la contaminación. No solamente se la utiliza como pro-age, sino que se la utiliza también para la calvicie y la alopecia, se la utiliza en todos los procesos traumatológicos, porque también se ha comprobado que tiene una función de reconstituir tejidos. Es más, con eso se comenzó a utilizar el plasma rico en plaquetas en tejidos de toda la parte traumatológica, tendones, ligamentos, en los esguinces, porque se comprobó que tiene una función de reparación. Eso es también lo que hace a nivel de la piel, pero no son las únicas aplicaciones que tiene, también se la introduce en tratamientos para la celulitis, para las adiposidades. Como renueva la célula y hace que la célula genere más colágeno, elastina y ácido hialurónico, la célula se renueva. Entonces todo lo que yo le hago a una célula nueva, el tratamiento lo toma y es más efectivo siempre. Con respecto a cuando se lo hace a nivel de la piel, fundamentalmente, tiene 2 etapas las mejorías que yo voy a ver. La primera es a los 2 días, cuando yo voy a ver que mejora la luminosidad de la piel, y recién a los 15-20 días es cuando yo voy a ver que mejora la flacidez, empiezan a desaparecer las arruguitas y empiezan a desaparecer las manchas. En esos casos, cuando la piel está muy deteriorada, lo ideal es hacerlo 2 o 3 veces la primera vez, el primer año, y después, a partir del segundo año, tal vez con una sola vez y la utilización de los cosméticos habituales, con eso nos alcanza.
Cuando yo la voy a utilizar en un tratamiento para artrosis, por ejemplo, una de las que más hacemos es en rodilla, ahí sí lo ideal es hacerlo 3 veces en el año, separadas 1 o 2 meses entre una aplicación y la otra. Cuando se la hace en esos casos, los resultados son muy evidentes porque mejora la calidad de vida del paciente. La persona que tiene artrosis deja de hacer cosas por el dolor. Y esto lo primero que produce cuando se hace a nivel de una articulación, que ahí sí se pincha un poquito más adentro porque es periarticular, lo primero que se produce es una pequeña inflamación interna que nosotros no la vemos, el paciente tampoco la ve, y a los 2 días, cuando empieza a desaparecer esa inflamación, también empieza a desaparecer el dolor. ¿Qué es lo que hace en la artrosis? Empieza a reconstituir el cartílago, que es lo que está deteriorado, por eso los huesos se rozan y allí cuando se rozan es cuando duele. En esos 15 o 20 días que yo les digo que hay entre la aplicación y que se ven las mejorías totales, se reconstituye, también se recambia el líquido sinovial enfermo por líquido sinovial sano. Y el deterioro del cartílago se detiene en ese mismo momento. Cuando es en esos casos que la articulación está muy deteriorada, lo ideal es hacerlo 2 o 3 veces en el año, separada 1 o 2 meses entre una aplicación y la otra. En el caso de la calvicie, evita la caída del cabello y mejora también la calidad del cabello. Ahí sí o sí hay que hacerla 3 veces en el año y entre medio aplicar otras técnicas de mesoterapia donde se estimulen la producción del cabello, cosa que el folículo piloso quede libre de la grasitud que se forma y que es la que impide que crezca el cabello. En esos casos también se utilizan shampoos, otras distintas cosas que complementan el tratamiento del plasma rico en plaquetas. Cuando se le utiliza la técnica como ProAge, con esto solo y el uso de los cosméticos habituales nos alcanza. Cuando se la utiliza y se le incorpora en tratamientos para celulitis o flacidez, hay que complementarla con otras cosas. Si es en celulitis, haremos mesoterapia, drenaje linfático, presoterapia, masajes, otras cosas. Cuando sea en el caso de la adiposidad también la voy a acompañar con masajes, haremos mesoterapia para disolver grasa. En esos casos es complementaria. No es como ya les digo con el ProAge, que con el uso de los cosméticos habituales y esto tal vez una sola vez al año me alcanza. En el caso de las artrosis o en el caso de que sea para celulitis o flacidez, en esos casos va un poquito más profunda la aguja, pero no molesta porque se pone un gel anestésico, así que no incomoda para nada. Nunca nos queda la marca, nunca nos tiene que molestar la colocación del plasma. Se puede repetir cuantas veces quiera porque ya les dije, es un proceso autólogo. Con eso yo voy a producir la bioestimulación. Es un procedimiento muy natural. Cuando se lo hace a nivel facial, si bien se coloca en toda la cara y donde más se hace hincapié es en la zona de los gestos, ¿cierto? En el entrecejo, los surcos nasogenianos o las patitas de gallo, es muy sutil el cambio. No es como cuando yo coloco un botox o un relleno que cuando salgo del consultorio ya no tengo arrugas, tengo los labios hinchados, no es así. Este es el famoso refresco, es muy natural. La gente sabe que se ha hecho algo, pero no se sabe qué, porque es muy sutil el cambio. La mayoría de las mujeres o varones que se lo hacen con una sola vez al año nos alcanza. Lo que sí se nota, y por qué mucha gente lo repite antes, porque la piel se la nota más aireada, y es verdad, como hay mayor producción de ácido hialurónico, este atrae y retiene agua, entonces por eso la piel se nota más luminosa y mejora la calidad de la piel. Hay muchas cosas que intervienen en el envejecimiento de la piel. Una son los factores genéticos, por ejemplo, que ahora ya no tiene tanto peso como hace unos años. Antes aquella que tenía una abuela con las arrugas muy marcadas iba a terminar igual. Ahora que se sabe que hay muchas cosas que se pueden hacer, no tiene tanto peso. Sí, la evolución ponderal, ¿a qué se refiere esto? Que antes trabajábamos 4 horas o trabajábamos 8 horas, ahora trabajamos mucho más, entonces tantas horas de pie hacen que
todas las estructuras pesen y por gravedad se caigan. Con respecto a la situación hormonal, todos nuestros metabolismos trabajan al 100% hasta los 20-25 años. Después empiezan a decrecer en su función. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estimular con el plasma. Le vamos a recordar a las células con las plaquetas que produzcan lo que sabían producir como cuando eran jóvenes. Entonces, todo lo que yo le haga a una célula nueva, que la voy a desoxidar, el tratamiento lo va a tomar mejor y va a ser más efectivo. Otra de las aplicaciones que puede tener también es en el caso de la celulitis, por ejemplo. ¿Por qué se produce la celulitis? Porque hay una falla en la circulación. Una de las cosas que yo mejoro con la colocación del plasma rico en plaquetas es la circulación. Entonces, como ya les había dicho antes, en ese caso lo tendré que acompañar con otros tratamientos, pero si yo primero hago el plasma, el tratamiento va a ser más efectivo y el resultado lo voy a tener antes de tiempo. Otra cosa, se lo puede utilizar también en las cicatrices. En las cicatrices, si yo lo hago en los primeros meses posteriores a la herida, lo más probable es que no me quede la marca. Y si la persona tiene predisposición a formar el queloide, que es esa cicatriz fea y tortuosa, puede quedarme una pequeña marquita, pero nada más que eso. Con respecto al fotoenvejecimiento, nosotros hace relativamente pocos años que sabemos los cuidados que tenemos que tener. Antes, mientras más tiempo estábamos, más expuestas estábamos, más morochas quedábamos, era mejor. Ahora se sabe que nosotros tenemos que utilizar al menos una vez al día factor de protección, aunque esté nublado, porque los rayos penetran igual. Aunque no esté expuesta al sol, lo mismo. ¿Por qué? Porque los tubos fluorescentes, las luces, las pantallas, la pantalla del celular, del televisor, deterioran la piel. Ahora, si voy a estar expuesta al sol, cada 2 horas sí o sí tengo que renovar el protector solar. Con respecto a esto de los factores de protección, algo novedoso es que ha aumentado la cosmética masculina, porque el varón tiene más constancia para utilizar los productos, sean los protectores solares, los factores de protección, lo que sea. El varón tiene más conducta que la mujer para ponerse lo que el médico le indica. Así que algo que vemos con el paso del tiempo es cuando aparecen las manchitas, las discromías o las caídas de las zonas musculares o laxas que se denominan ptosis. Esas son otra de las cosas que nosotros podemos corregir con el plasma rico en plaquetas, y eso sería en la segunda etapa del tratamiento. Desde que yo coloco el plasma es un proceso. Yo veo las mejorías en 2 días, que es la primera etapa, y recién a los 15 o 20 días es cuando veo el resultado final. La disminución de las marquitas de las arrugas, zonas que tenía caídas o flácidas empiezan a mejorar, las manchitas también empiezan a mejorar. El que tenga alguna inquietud, alguna duda, puede llamarnos, puede comunicarse con cualquiera de las vías de comunicación que tienen con el Kenti, así que los esperamos cuando quieran.